Quiero saludar a todos los compañeros de la mesa, especialmente al doctor Mauricio Castro, coordinador de este importantísimo foro, al doctor Iván Sarmiento, coordinador nacional de la Embajada Mundial de Activistas para la Paz, al doctor Gerardo León Guerrero, al doctor Mario Miguel Fajardo y al doctor Francisco Javier Torres. Igualmente, saludar a los miembros de la comunidad educativa que hacen presencia en esta tarde, saludar a todos los estudiantes, saludar al señor Sigmund Hallstock, que hoy presente en la mesa de honor, y pedirles a ustedes, especialmente a la gente joven que hace presencia en este foro, la benevolencia para que me permitan expresar algunas ideas en un tema tan importante como el que nos convoca y manifestarle a usted, doctor Iván Sarmiento, como hoy lo decía el doctor Gerardo León Guerrero, este tema tiene que concluir con un proyecto de ley que se discuta en el Congreso Nacional y para lo cual le he expresado toda mi voluntad para coordinar con miembros del Congreso independientemente de posiciones de orden político y por supuesto de la academia y de los constitucionalistas para que nos permitan estructurar ese proyecto que será objeto de discusión al interior del Congreso Nacional. Asimismo, quiero expresar y exaltar mi reconocimiento a la labor del doctor William Soto Santiago, quien en su empeño por buscar caminos de reconciliación ha dedicado su vida a educar en la paz, recordando no solo los hechos y a las víctimas del Holocausto judío, sino por supuesto investigando sobre otros genocidios de lamentables magnitudes. El estudio del Holocausto, sus causas y consecuencias, lejos de constituirse en un mero referente histórico para jóvenes estudiantes, es un tema de reflexión para la sociedad y en especial para quienes ostentamos cargos de representación con liderazgo y vocación de poder, pues este hecho, uno de los más oscuros en la historia de la humanidad, es en realidad el triste ejemplo de la crueldad, la degradación, la discriminación y los antivalores que el ser humano puede despertar y reflejar en sus actos. Por supuesto, es el paradigma de lo que no debe volver a repetirse en la historia humana. Estudiar estos fenómenos humanos y sociales trascendentales en nuestro desarrollo histórico es aún más importante para quienes hemos vivido en un país en conflicto. El Holocausto particularmente marcó una línea divisoria que inclusive desde lo etimológico generó cambios en el lenguaje, pues el término genocidio no existía antes de 1944, cuando intentando describir la política nazi de cometer asesinatos en forma sistemática, incluyendo el objetivo de eliminar a la comunidad judía europea, el abogado polaco llamado Rafael Lemkin creó la palabra genocidio, combinando geno, término griego que significa raza o tribu, con cidio del término latino que significa matar. Después de lo ocurrido en la Europa nazi con la comunidad judía, el genocidio fue contemplado como un delito internacional que atenta contra los derechos humanos de una población por sus características étnicas o religiosas. La vigencia en el estudio de los atroces actos del Holocausto es tal en la historia contemporánea que sus enseñanzas deben estar presentes a la hora de revisar el origen de la violencia, las consecuencias y lo que debe venir después para una sociedad, pues a pesar de los avances en materia social, política, cultural, tecnológica y el acceso a la información, aún la humanidad sigue siendo víctima y testigos de actos de barbarie. Todos conocemos de alguna forma lo que fue el Holocausto, conocido de manera general como la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado de aproximadamente 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y de sus colaboradores, pero son menos los que conocen los testimonios,
los pesares y la tragedia a la que sus víctimas fueron sometidas. El mundo contemporáneo debe recordar que todo empezó con la llegada al poder de un dictador que comenzó su macabra estrategia de buscar una supuesta raza superior, poniendo fin a las libertades individuales, incluyendo la libertad de prensa, la libertad de expresión y de asociación. Por lo tanto, como resultado de estas maniobras aniquiladoras contra el pueblo judío, muchos comunistas, socialistas y sindicalistas también fueron sometidos. Por lo tanto, no olvidar y enseñar este hecho de manera profunda nos hace pensar en la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan las causas, consecuencias y las amargas lecciones que estos actos de inhumanidad dejaron para aprender, no repetir y prevenir en el futuro no solo genocidios o masacres, sino todo acto violento provocado por la intolerancia, la xenofobia, la discriminación, el fanatismo o cualquier otro motivo que implique sacrificar la vida de seres humanos. Los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto, los tristes recuerdos de las torturas a las que fueron sometidos ellos, sus hijos, sus padres, nos recuerdan que nadie debe irrespetar la vida y la dignidad de otro ser humano, que somos iguales en derechos y oportunidades, que ningún hombre o mujer es inferior por su condición de género, cultura, raza o por su religión o pensamiento político. Haciendo un paralelo, Colombia ha vivido más de 50 años de conflicto armado permanente de tal magnitud, brutalidad y degradación que ha dejado a su paso cientos de familias desplazadas y desaparecidas, poblaciones enteras destruidas y aniquiladas, algunas inclusive sucumbiendo en el olvido. En la historia de la crueldad, y según los documentos históricos, las mujeres, por el hecho de serlo, han sido especialmente vulnerables dentro de la guerra o los conflictos armados, pues son sometidas a todo tipo de torturas aún más degradantes. En el Holocausto judío, por ejemplo, las mujeres, especialmente ellas con niños pequeños, eran a menudo las primeras en ser seleccionadas para gaseamiento en los campos de exterminio. En los guetos y los campos, los nazis detenían a las mujeres para realizar trabajos forzados. Los médicos nazis a menudo usaban las mujeres judías y gitanas para experimentos de esterilización. Asimismo, eran particularmente vulnerables al acoso y a la violación. Las mujeres judías embarazadas a menudo trataban de ocultar su estado, pues eran forzadas a practicarse abortos. En Colombia, a pesar de la distancia espacial y temporal, no ha sido distinto el panorama del conflicto, pues las mujeres han sido víctimas sistemáticas de los actos violentos de actores al margen de la ley, sometidas a torturas, a violencia sexual, a esclavitud y prostitución forzada, abortos y sus cuerpos considerados trofeos de guerra. Aunque no existen cifras oficiales sobre esta problemática debido al alto índice de impunidad y a la ausencia de denuncias por miedo a retaliaciones de los victimarios, la sociedad civil ha sido una gran aliada en la tarea de investigar el número de víctimas que existen en Colombia como resultado del conflicto armado. Según una encuesta realizada por varias organizaciones de mujeres que abarcó únicamente el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, se estima que en nuestro país 12.809 mujeres fueron víctimas de violaciones en el contexto del conflicto armado. 1.575 han sido obligadas a ejercer la prostitución. 4.415 han tenido embarazos forzosos y 1.810 fueron obligadas a abortar. Todos estos actos no son más que resultado de la discriminación, de la segregación de los pueblos, la imposición de fronteras invisibles, el temor, el abuso de poder, la ausencia de Estado y, por supuesto, el narcotráfico que aún siguen cobrando víctimas en nuestro país. Hoy decenas de familias, habitantes de la costa pacífica colombiana, están sufriendo las consecuencias de la violencia. Son víctimas del confinamiento o del desplazamiento interno, de torturas supuestamente
inimaginables para sociedades modernas que, aunque cuentan con los mayores recursos naturales, irónicamente presentan necesidades básicas insatisfechas, siendo este el nicho propicio para perpetuar la miseria y la desesperanza. Como todos sabemos, Colombia está hoy nuevamente inmersa en un proceso de paz en medio del conflicto. Y en esta nueva apuesta del gobierno nacional, los colombianos estamos esperanzados. Sin embargo, todos los días seguimos escuchando atrocidades de los grupos armados al margen de la ley. Nuestros soldados y policías caen ya no únicamente en el enfrentamiento común del conflicto, mueren por fuera de las reglas de la guerra y del derecho internacional humanitario. Son torturados y secuestrados, los campos siguen minados y nuestros campesinos desplazados subsistiendo con el miedo continuo que generan las armas. Por lo tanto, estudiar las causas de la violencia y en especial la perpetrada contra poblaciones determinadas estará vigente siempre, máxime cuando se trata de superar las consecuencias, reparar a sus víctimas y resarcirlas en sus derechos. Las secuelas que la violencia deja en una sociedad son muy difíciles de tratar y la respuesta no es el olvido a la impunidad. Al contrario, toda víctima de violencia necesita justicia y verdad, y quienes tenemos la posibilidad de diseñar leyes, políticas públicas, programas y estructurar la estructuración social, debemos utilizar las herramientas que las normas, la experiencia y la historia nos da. Por tal motivo, el Congreso de la República, junto con el Gobierno Nacional, ha avanzado en brindar en una legislación que prevenga y sancione todos los actos enunciados de violencia sobre las personas basados en el prejuicio o en el odio, y que ampara a los grupos de personas o personas individualmente concebidas. Así fue concebida la Ley 1482 del 2011 o Ley Antidiscriminación. Esta ley extiende su ámbito de aplicación a cualquier acto de hostigamiento que ataque física o moralmente a una persona, grupo de personas o comunidad. Igualmente se aplica a toda persona en ejercicio o no de funciones públicas o en espacio, establecimiento público o no, que implique la violación de los derechos fundamentales de las personas discriminadas, sancionando además de forma severa la apología al genocidio. Asimismo, en el contexto del conflicto armado, se expidió la Ley 1448 del 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como un paso importante hacia la verdad que contribuya en la justicia y reparación integral. En esta ley, recordar a nuestras víctimas y documentar todo lo relativo a las violaciones ocurridas en nuestro país se considera esencial. Y para avanzar en la verdad, Colombia cuenta con el Centro de Memoria Histórica, que tiene como objeto reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y cualquier información relativa a las violaciones con el fin de proporcionar el conocimiento de nuestra historia. Todo proceso educativo y de memoria histórica contribuye a la reparación y al derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad, fundamental en un proceso de construcción de paz, democratización y reconciliación. Si programas como el que actualmente viene realizando la Embajada de Activistas por la Paz estuvieran presentes en todos los colegios de Colombia, tal vez hoy otra sería nuestra realidad, pues en especial aquellos niños y niñas que han sido educados en medio del conflicto o víctimas de hechos violentos tendrían una visión diferente y muchas razones para buscar una sociedad en paz y no seguir perpetrando el rencor, el odio y la violencia, por el contrario, fortaleciendo en ellos los principios de libertad, de igualdad y de respeto por la dignidad humana. Por supuesto, siempre trabajaremos porque hechos trágicos en la historia de la humanidad como el Holocausto nunca vuelvan a ocurrir. Y en este empeño, la educación es el principio fundamental en la construcción de una paz estable y duradera con verdad, justicia y reparación integral. Concluyo
reiterando mi compromiso en seguir promoviendo iniciativas que conlleven a reconstruir nuestro tejido social, procurando que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan un futuro mejor. Muchas gracias.